Bienvenidos todos y todas a Enraizados, el podcast de Generación Enraizada, donde hablaremos temas sobre el amor propio, la meditación, las relaciones interpersonales, maneras en las que podemos cuidar del medio ambiente, del planeta Tierra y muchos otros temas más. Todo con el fin de encaminar nuestras vidas y de enraizarnos a ella. Hola, mi nombre es María Juliana Guevara y el día de hoy estoy con Mar, la fundadora de Generación Enraizada. ¿Cómo estás, Mar? Estoy muy bien, gracias, muy contenta de poder estar aquí contigo, Juli, grabando este podcast. Me encanta. Bueno, pues la idea de hoy es que nos cuentes un poco sobre ti, sobre todo este proceso de creación de Generación Enraizada y de cómo encontraste tu propósito para encaminarlo pues a este hermoso proyecto que pues hoy vemos ha tenido muchos frutos. Entonces pues cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, dónde creciste y bueno, y cómo fue todo eso. Bueno, mi nombre es Laura del Mar Hernández, yo nací en Bogotá y crecí entre Santa Marta y Bogotá. Digamos que aquí hice mis estudios y ya cuando terminé mi bachillerato me fui a Santa Marta de lleno, pero siempre había tenido esa conexión con que pasaba mitad de año en la naturaleza y mitad de año en la ciudad. Entonces, a través de que iba creciendo y pasaban los años, yo iba viendo como un lugar que yo amaba tanto como era Santa Marta iba perdiendo cada vez más su vitalidad. Las quebradas por las que yo pasaba antes no existían, los corales en los que yo antes iba a hacer snorkeling, a molestar, pues tampoco existían. Entonces, ir dándome cuenta de esto y volver a las ciudades donde se sentía como si todo estuviese bien, me hacía darme cuenta que no era así y que había que llevar algo a la acción, de que teníamos que realizar algo y pues debía empezar por mí. Entonces, básicamente así fue como se plantó un poco el deseo y yo ahora actualmente estudio cine de animación, he estudiado la parte de guión y escritura y también digamos que con la fundación, estos 5 años que llevamos, he aprendido bastante sobre la gestión cultural y la gestión ambiental, generar proyectos a niveles regionales para poder generar impacto en diferentes zonas, ¿no? Porque no toda Colombia es diferente, somos un país súper biodiverso, entonces mirar profundamente en cada lugar y darse cuenta qué es lo intrínseco de ese lugar, tanto en la biodiversidad y en la parte cultural, han sido como mis mayores enseñanzas. Me parece muy interesante que creciste en una ciudad como Bogotá, que es muy caótica y siento que hay una desconexión muy grande como entre las personas, con el planeta y entre ellas mismas también, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que te sirvió vivir y crecer en una ciudad como Bogotá para lo que vienes a hacer ahora, como en el futuro? ¿Sientes que te influenció? ¿Cómo que veías? ¿Cómo podías conectar el ir a Santa Marta y volver a Bogotá como con ese desbalance? ¿Sientes que te sirvió como para tener un propósito más grande o cómo fue como esa influencia? Claro, total, Juli. Crecer acá en un país como Colombia, digámoslo así, Colombia, es realmente crecer en una burbuja, porque vivimos en un país que tiene muchos conflictos que no se sienten en la capital o en las ciudades grandes, o que se sienten en las afueras, en las áreas marginadas. Entonces, cuando vamos al campo, nos damos cuenta que no solo a nivel ecológico, o yo me daba cuenta que no solo a nivel ecológico se estaba viendo una destrucción, sino que también había violencia, que habían desplazados. Entonces, ¿cómo podíamos sentirnos bien si los demás no están, ¿no? Después de todo, somos una unidad. En la naturaleza, digamos, estos enfoques para mi reconexión, digamos que siempre están, porque cuando eres niño, algo intrínseco de los niños es salir a correr, se sienten parte de la naturaleza. Los niños nacen como con ese sentir. Obviamente si ya crecemos en apartamentos, aparte, la tierra se va a volver como algo exótico, algo incluso peligroso, ¿viste? Y la verdad es que cuando volvemos al campo y nos damos cuenta de que la naturaleza tiene procesos naturales que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestros horarios, que no dependen de nuestro transporte público, ¿no? Acá vivimos como en un orden que hemos creado nosotros, sin embargo es un orden que aún sigue dependiendo de la naturaleza. Pero cuando vas a lugares que están menos intervenidos por el ser humano, es como que de alguna forma energéticamente el lugar te va a llevar a tu estado natural. Sí, y eso que mencionas me parece curioso porque, por ejemplo, yo siento que fui afortunada en mi infancia que alcancé a tener como
esta conexión y este desapego como de la tecnología, pero conexión a la vez como con la tierra. No lo veía en ese entonces así porque uno niño como que solamente vive el día a día, pero ahora que lo pienso, sí era mucho de salir a correr, explorar, literal, subirme a árboles, meterme entre montes, etcétera. Y siento que eso, cada vez que iba creciendo, me iba como alejando de eso, o lo veía como un hobby o como solo en vacaciones. Pero antes era mi día a día. Entonces me parece muy curioso como cuando crecemos, como que perdemos como esa visión del mundo, que me parece que es muy importante recuperarla. Y obvio es difícil viviendo en una ciudad, uno le dice como no, pues el estrés, el transporte, la contaminación, que todo va tan rápido y parece que uno lo está dejando atrás. Pero en mi caso, como con Fundación Generación Enraizada, he encontrado momentos para darme tiempo a mí misma. Entonces, meditar, respirar o simplemente ir caminando a mi universidad y darme cuenta de las pequeñas cosas, como tomar el sol, cuando el día está claro. Todo esto son cosas que ahora aprecio y que no veo como parte de mi cotidianidad, sino como bendiciones casi. O sea, lo veo muy así. Entonces me parece muy interesante. Qué hermoso. Y precisamente toda esa conexión que perdemos, que nos aleja y nos crea enfermedades tanto a nivel psicológico, mental, espiritual, físico, pues fue lo que a mí me llevó a decir, debemos ser la generación que se enraiza. ¿Y este propósito lo viste? ¿Cómo fue? O sea, ¿lo viste muy claro? ¿O fue como, vamos a ver si es por acá? O sea, ¿cómo encontraste esto es lo que quiero hacer? Bueno, de hecho, es una historia muy mágica, podría pasar por fantasía, digámoslo, y es la primera vez que me abriré a contarlo públicamente, porque es algo muy personal de mi camino, pero siento que es algo que puede inspirar a las personas a hacer una búsqueda más profunda en su propósito. Entonces, pues eso comenzó así, ¿no? Como una búsqueda del propósito. Desde que yo tenía 14 años, comencé a conectar como con la parte ancestral de Santa Marta, que eran los Kogi, y digamos que parte de mi familia venía de allá, entonces de ese territorio, que era Santa Marta, entonces quería indagar más en mis raíces. La curiosidad. En mi curiosidad, sí. Entonces, pues me he puesto a mirar toda la perspectiva que ellos tenían de la vida y así comencé como a hacer muchos trabajos con ellos. Tenía un vecino que trabajaba con ellos, entonces iba, investigaba el trabajo del colegio, de la monografía, lo hice con ellos, ¿no? Sobre las plantas, que de hecho fue curioso porque cuando yo lo presenté, desde la academia me dijeron como, pero esa sabiduría no tiene testificación. Y era como, ¿cómo que no? O sea, qué fuerte. ¿Cómo que no tiene? Tiene 2000 años de testeo en ellos, ¿no? Que no tenga el método científico no implica que no sea válido. Acá somos muy como reacios a lo ajeno o a lo que no consideramos el deber ser de las cosas, ¿no? Totalmente. Siento que en Bogotá, por ejemplo, ya se está abriendo un poco más esos temas. He visto como un gran avance, como que la gente está más interesada en lo holístico, en lo natural. Pero en ese entonces, en el colegio, es muy difícil o bueno, un reto muy grande llegar con una idea fuera de lo común. Claro. A pesar de que es nuestra historia como país, que me parece muy, muy fuerte. Como colombianos no estamos apegados a nuestras raíces. Totalmente. Y me parece muy desaprovechoso. Como que podemos aprender tantas cosas y no solo eso, sino como de amor por donde venimos y todo esto, ¿no? Claro. ¿Y cómo te fue en ese proyecto? O sea, ¿cómo fue? Bueno, no, pues ese proyecto me llevó a entender que había cosas mucho más profundas, ¿no? Comenzar por cómo ellos veían o percibían las plantas medicinales. Tenían una conexión directa con el cuerpo. Entonces, digamos, ahí estábamos estudiando la quinaquina. Y ellos tenían una perspectiva que tenía como relación directa con las formas de la naturaleza y el cuerpo. Digamos, en este momento no recuerdo así exactamente cuál era la parte del cuerpo, pero el punto es que lo que eso causó en mí fue como una curiosidad. Entonces, apenas terminé el colegio, yo me fui a vivir a Santa Marta ya de lleno y fue cuando todo cambió. Como todo cambió. ¡Todo! Genial. Y, o sea, como qué cosas, así que me dices que todo cambió, como qué cosas sientes que fue como blanco y negro, o sea, que fue como un switch en tu vida o fue más progresivo ese cambio. Yo creo que fue un cambio como en todos mis niveles como persona. ¿Sabes? Que dicen que no solo estamos compuestos de materia, sino también que tenemos una parte emocional, mental, energética.
pues fue así como que toda esa parte se activó en mí. Entonces como que yo comencé a sentir que estaba guiada. Eso era mi sensación, como yo me siento guiada, estoy aquí por algo, estoy en este territorio por algo. Y como que sentir eso profundamente en ti te lleva a crear situaciones donde aprendes diferentes cosas o donde puedes observar de diferente manera. Digamos, para mí era como ir a una montaña y bañarme en los ríos, ¿sabes? Que era algo nuevo para mí, tomar un baño en el río, desnuda, y ver el cielo. Y para mí eso ya era como uno de esos momentos donde no hay que hablar, donde no hay que indagar, donde de alguna forma como que esa sabiduría intrínseca que ya está en ti simplemente se expresa. Entonces yo me comencé a sentir parte de esa sabiduría intrínseca que veía en la naturaleza. Ok, siento que también, o sea, todos tenemos eso muy dentro porque de ahí venimos, ¿no? Pero lo difícil es como encontrar esos espacios o darse esos espacios para conectar, más como pues el día a día, todo esto. Claro. Pero hasta uno en sus momentos de vacaciones o de hobbies lo siente. Por ejemplo, no es como coincidencia alguna que la gente tiene vacaciones y se va al campo, se va a las montañas, se va a las playas, se va a los ríos. Usualmente es así, es como porque siento que como seres humanos añoramos como esas raíces, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Añoramos esas raíces y además añoramos ser parte nuevamente de esos procesos naturales. Porque nuestros procesos ahora son definidos muchas veces por un jefe o por una empresa o por incluso la manipulación que las redes sociales tienen hoy en día en nosotros. Entonces es una invitación también a cuando nos adentramos en el campo, ¿cuáles son mis procesos naturales? ¿Cuál es mi pensamiento natural, no? Pasa muchas veces que tenemos tantos estímulos en las ciudades que nuestros pensamientos se pueden volver compulsivos, ¿no? Entonces digamos que para mí fue como eso, ¿no? Salirme de eso, entrar en un espacio como wow, wow. Sí, y también, por ejemplo, siento que yo siempre he vivido como en ciudades, pero aún así cuando viajo pues trato de conectar. Y por eso me llamó mucho la atención cuando me propusiste como ser parte de Generación Enraizada. Entonces les cuento un poco. Yo estaba como en primer semestre de la universidad, creo. Ya hace 5 años. Ya hace como 5 años. Un patrimonio literal. Un patrimonio histórico ya de Generación estaba enraizadísima. Pero me acuerdo que Lau me escribió como, oye, tengo una idea. Ya estaba ejecutada. De hecho, ya tenías Instagram, la página de la fundación, todo esto. Y me dijo como que sí, desde mis conocimientos yo quería aportar algo. Yo estudio Derecho, ya me voy a graduar y siempre me ha gustado como los estudios de género y esto. Y me recuerdo que yo entré a la fundación y comencé a hacer contenido como digital sobre el Día de la Mujer, todo esto. Y me gustó mucho porque a pesar de que vivo en la ciudad, es como mi espacio en el que me puedo conectar como conmigo misma y con el mundo. Porque si bien estoy en la ciudad, estoy en Bogotá, cuando hago parte de los talleres, cuando hago parte de hacer el contenido, cuando hacemos reuniones, cuando nos vemos como los que somos integrantes de la fundación, me siento como aterrizada y siento que la palabra para eso es enraizada, o sea, como me siento presente y me gusta bastante eso. Por eso siento que es un hermoso proyecto y que no solo es como un trabajo de nosotros, sino que también lo que queremos hacer es como expandirlo, enseñarlo. Total. Y a través de pues eso me gustaría que contaras un poco como sobre la educación infantil, todos esos proyectos que se han hecho, como porque tomaste como líder de la fundación ese camino de este va a ser nuestro propósito como fundación, como enseñar sobre el medio ambiente a través de la animación, a través del cine, de los trabajos creativos, o sea, cómo fue como esa toma de decisión y por qué. Claro, bueno, fue difícil, o sea, encaminar un trabajo así, una misión no es fácil. Pero digamos, volviendo un poquito a la historia esta mística. Es que todo tiene su razón de ser. Claro, total, sí, todo se va tejiendo a través del tiempo. Y para mí, digamos que ese tejido fue cuando yo tomé primera vez ayahuasca. Yo venía soñando mucho, como con que estaba realizando un proyecto, con que me encontraba con diferentes comunidades indígenas. Y ahí había ya vivido con una comunidad Kogi, de pueblito. Entonces
como que ellos me habían permitido estar con ellos como 15 días. Y para mí fue eso, como ver una perspectiva totalmente diferente de cómo viven las personas nativas de estos territorios o cómo vivían. Y el respeto que le tenían a la naturaleza, como, no como una parte de la naturaleza, sino como una parte de todo se conecta, ¿no? Eso era algo que me decían, como todo en la naturaleza está conectado. Y como a raíz de eso fue como mi primera experiencia con la medicina. Pues en esa primer toma, yo sentí esa unidad, ¿sabes? Como que a veces uno le dicen racionalmente y uno dice, ok, sí, lo entiendo, pero esa vez fue como en experiencia, fue en mi cuerpo. Y que es una práctica ancestral que también ha sido un poco como demonizada, ¿no? Como por la sociedad, he visto. O sea, mucha gente es como, la toma del yagé como por, ay, vamos a ver qué pasa. Claro. Pero en realidad tiene un propósito más grande y la manera por la que se hizo ancestralmente es por encontrar como un mensaje como espiritual, porque ahora es mucho como de una experiencia más, como, pero como que se está borrando, ¿no? Como esta espiritualidad de la toma. Claro, y por eso precisamente, Juli, yo creo que es importante compartir como a mí la medicina, más allá de un alucinógeno o demás, ha sido para mí una guía en cómo debíamos llevar esos procesos, porque nos genera conexiones tan fuertes que si las tomamos con ese respeto y sabiduría podemos transformarla para nuestra vida. Y digamos que para mí ese fue el mensaje, o sea, fue directo, ¿no? No fue así como que debía seguir pistas, sino fue como ese día, la visión que yo tuve era que debía crear una fundación que se llamara Generación Enraizada, y que las personas que fuesen a entrar allí iban a tener un camino, como que iba a ser un portal para esa transformación de todas las almas que nos íbamos a reunir en ese espacio. Qué hermoso, y siento que es así, o sea, hemos recibido a gente de todo el mundo y de todas partes, y que cada uno aporta algo muy fuerte, ¿no? Entonces, biólogos marinos, tenemos a Cae, que pues es permacultor, bueno, tenemos tantas personas, y es muy bonito ver cómo lo que nos une a todos es literal estar presentes y ser humanos. Sí. Y hemos conocido a gente muy bella, o sea, como que también tiene como ese propósito de quiero cambiar mis hábitos, mi vida, la manera en la que veo el mundo, claro, mi manera en la que conecto con los demás, con la tierra, claro, conmigo misma. Y es muy interesante y muy lindo ver eso ahora en tiempos donde todo es tan rápido y todo es redes sociales y tantas cosas que no están mal, que se pueden utilizar como herramientas, es bueno, pero que al final lo que hacen es separarnos de quienes somos realmente. Claro, y eso es de lo que nos habla la generación enraizada. La generación enraizada nos habla de la generación que puede utilizar las herramientas de ahora para generar esa conexión profunda con la tierra, ¿no? Porque la tierra es un ser vivo, y para esto se requiere como mucha humildad en sí mismo, porque estudiamos, tenemos tantos títulos, entonces somos algo, pero realmente hacemos parte de un organismo mucho más grande que está en sus propios procesos desde hace millones de años, que es la Tierra, ¿no? Y muchos de aquí podemos ser conscientes de que elegimos venir aquí a dejar algo, y muchos no, porque nos distraemos. Pero cuando tomamos esa conciencia de qué he venido yo a dejar aquí, en este espacio que es la Tierra, en este proceso que es de la Tierra, o sea, porque si lo piensas, todo lo que te prestan aquí desde que llegas, desde tu cuerpo hasta tus experiencias de vida, hasta tus emociones, cuando te vas, quedan en la tierra, son para ella. Sí, es un mensaje muy fuerte pero muy bonito, ¿no? O sea, es muy real, y no hay nada más lindo que aportar a la comunidad y al mundo desde lo que uno sabe y desde lo que uno es bueno, de los talentos, las habilidades. Es como que tu amabilidad sea un motivo para que otra persona aprenda algo. Claro. Que no sé, el poder de la palabra, para dar charlas sobre el cuidado personal, para, no sé, hemos conocido a gente que es muy inteligente, pero no solo como inteligencia de la academia, sino de inteligencia social,
como que puede unir a la gente. Siento que tú eres una persona muy así, Lau, o sea, como Tejedora. muy tejedora, como que tienes un poder de unir a las personas. Y eso es muy lindo pasarlo, de que no se quede solo en el aprender y en un diploma y en un colegio, sino de pasarlo a cómo puedo utilizar eso para que los demás también se sientan en comunidad. Claro. Y eso me parece muy lindo y pues eso es como también uno de los fines de Generación Enraizada. O sea, tenemos muchos objetivos, pero también es unir a las personas y hacerlas sentir que son parte de algo más grande, que creemos firmemente que sí lo somos. Claro, y eso es lo lindo, ¿no? La diversidad de los talentos, porque precisamente de ahí viene también el término enraizar, porque todos somos semillas, es decir, todos llevamos un potencial divino para florecer. ¿De qué depende? De que lo hagamos, va a ser realmente en las condiciones que tengamos. Y yo creo que unas condiciones que permiten que estas semillas se desarrollen profundamente es el amor, la conciencia y de ahí parte todo, ¿no? Para que se enraicen fuertemente estas cualidades y no venga una tormenta y cuando el tallito esté saliendo la tumbe, estar bien enraizado en quién soy yo, a qué vine, ¿no? Sí. Y ahí tiene una fuerza de voluntad inmensa de esa semilla. Entonces, de alguna forma como pararte, yo me he parado así y he estado en el otro lado donde no soy clara en eso. Pero cuando al menos tienes un poco de esa como energía clara, de ese mensaje claro, ya comienza un crecimiento natural, porque la naturaleza está hecha para que todos sigan los procesos de la luz del sol. Como todo, sí, todo está tan conectado y no solo eso, sino que también no es fácil como tomar el primer paso de me quiero descubrir y quiero descubrir mi propósito, no es fácil. Siento que más que... Pero vale la pena. Exacto, siento que más que el camino es como el primer paso, es atreverse a hacerlo y vale mucho la pena, muchísimo la pena. O sea, y a veces uno es como, ay, pero qué estoy sintiendo, por qué, a dónde voy, pero todo pasa por algo y ya después cuando uno llega a un punto más avanzado, uno ve hacia atrás y dice, wow, comencé como una semillita y ahora soy una flor. O sea, claro. es increíble eso y es muy chévere que contemos como con estos espacios para que nos permitan ser nosotros, claro, como lo es Generación Enraizada. Claro, sentirnos sostenidos por una tribu de personas que son diferentes, pero que saben que ese crecimiento es un servicio a la tierra. Porque si te das cuenta, todos los árboles y demás, todos los frutos que ya germinan y logran crecer, tienen una acción recíproca durante toda su vida, que es dar y recibir. Es como que si todo lo que toman es para volver a servir. Y eso te llena en un estado de abundancia. Entonces cuando nos unimos, chicos, y entramos a descubrir esta frecuencia de, bueno, ¿qué es dar y recibir? ¿Desde dónde puedo servir, no? Porque nunca nos enseñan en la escuela, primero a trabajar en equipo y segundo, a decir, ¿cómo puedo servir yo desde mis dones, no? Es como, haz esto. Entonces, cuando te invitan a hacerte la pregunta, es como, wow, comienza un camino que se entreteje entre todos, ¿no? Porque yo voy aprendiendo a través de ti, tú vas aprendiendo a través de mí, yo voy aprendiendo a través de Santi, bueno, de todos los que creamos este espacio y lo sostenemos y lo hemos sostenido durante 5 años y lo seguiremos sosteniendo, ¿no? Para que mucha más gente siga nutriéndose de esto que nosotros tal vez ya descubrimos. Sí, y también pues ese es como el mensaje de este primer episodio. La idea es seguir haciendo más episodios sobre diferentes temas. Queríamos iniciar como con el origen de Generación Enraizada, el por qué estamos acá, el por qué hacemos esos trabajos, por qué hacemos un podcast. Como que la idea es tener como herramientas y compartir con la comunidad lo que hemos aprendido en nuestra pequeña comunidad de Generación Enraizada, como con el mundo, de que se conecten, de que piensen más allá de lo tangible, también de que se conozcan a sí mismos, y siento que es un gran primer episodio. Gracias, Lau, por permitir este espacio y por haber tomado esa hermosa iniciativa de unir a las personas. Y bueno, pues esperemos que sea así por muchísimos años más. Sí. Y eso es una invitación como para todos ustedes que quieran ser parte de Generación Enraizada, de que pues nos escriban, y están muy invitados y muy bienvenidos a ser
parte de este hermoso proyecto. Pues no sé, Lau, si quieras decir con algunas palabras de cierre, como un mensaje para la comunidad. Espero que estos podcasts, estos episodios que comenzaremos a grabar, todos en conjunto con esta gente tan especial que va a llegar, sean como estas prácticas para el enraizamiento y que les puedan ayudar a cada uno de ustedes en su vida, en lo que necesiten. Entonces, que no olvidemos que somos seres únicos y que realmente hacemos parte de algo muy grande. Y cuando reconocemos esa gran expansión de este tejido cósmico del cual somos parte, podremos dar ese paso sin tener miedo, de servicio, de propósito en esta vida tan efímera pero tan valiosa como es la que nos permite tener nuestra madre tierra. Entonces, nada, agradecer siempre esta experiencia. Y gracias a ti, Juli, por acompañarnos. Bueno, acompañarnos. A mí y a todos. Pero sí, bueno, también gracias a los que estén escuchando, los que estén viendo el video, en cualquier formato que estemos compartiendo. Y nada, los esperamos en más episodios. Y como les mencioné, pues sumamente bienvenidos y bienvenidas a ser parte de Generación Enraizada. Si sienten que les cuesta encontrar espacios para enraizarse, pues aquí les ofrecemos uno. Y nada, gracias por todo y gracias, Lau, por permitir este espacio tan hermoso y nos vemos en el próximo episodio. Bye.